Hay veces en las que inevitablemente me toca pasar por épocas en las que dudo de mi propia fe, especialmente cuando paso por circunstancias en las que me choco con la realidad de que no tengo la fe que me gustaría tener o que no tengo la fe que necesito tener para poder enfrentar esa situación. Y si no soy consciente y si no somos conscientes del valor y del propósito que tienen estas circunstancias tan complicadas, esas circunstancias a veces pueden acomplejarnos. Porque claro, las cosas no están yendo tan bien como le deberían ir a una persona de fe, ¿no? O no estoy enfrentando esta situación con la fe con la que se espera que yo enfrente esta situación. Pero la realidad bíblica es que los momentos en los que la fe brilla tienen muchas caras, muy diferentes. Hay veces que la fe brilla en situaciones como la de Moisés, levantando los brazos y abriendo el mar. Pero hay otras veces en las que la fe brilla y se parece mucho a una señora mayor que lleva muchos años con una enfermedad y se acerca a Jesús desesperada porque cree que si toca el borde de su manto podrá ser sanada. Hay veces que la fe se parece a Pedro diciéndole a un paralítico que se levante y camine, y hay veces que la fe se parece a un señor que fue a perseguir a Jesús porque lo había intentado todo para que su hija no muriese y la última opción que le quedaba era el Señor. Hay veces que la fe se parece a Jesús diciéndole a Lázaro que se levante, y hay veces que la fe se parece a Jesús en el jardín de Getsemaní, llorando, viendo a ver si existe la posibilidad de que se libre de esa muerte de cruz. La fe tiene muchas caras. A veces reluce en momentos de poder, de fervor, de seguridad. Uno se siente súper lleno y ves a personas que viven eso. Y a veces la fe luce en momentos de cansancio y de desesperación. Y si vivimos con la idea triunfalista de que la fe solamente tiene una cara, cuando vengan esas situaciones que hoy vamos a llamar situaciones espejo, esas situaciones que te hacen ver la realidad del límite de tu fe, cuando llegan esas situaciones, si tenemos esa imagen triunfalista, podemos llegar a la conclusión errónea de que, eso es que no tengo fe, o eso es que hay algo mal en mí, o es que el Señor a mí no me ha escogido para tener la fe que tiene esa otra persona. Y seremos creyentes que nos conformamos con ser gente positiva. Y reduciremos la fe a estar de buen rollo y estar alegres en momentos complicados. Eso es muy español, además. ¿Sabes esto de quedar con un amigo y durante 1 hora y media te está contando sus desgracias, pero desgracias que flipas, y termina de contarte y te dice, pero bien? ¿Sabes? Que lo habéis hecho vosotros, segurísimo. Pero bien. Y reducimos la fe casi a una especie de optimismo. Y creo que hay muchísimo más. Porque lo peor de estas situaciones espejo es que si no las valoramos, no nos daremos cuenta de que estas situaciones no son solamente para medir nuestra fe. No son solo un examen del Señor para ver si hemos aprobado o no hemos aprobado, que a veces vemos así las situaciones difíciles. Son para algo más. ¿Y si esas situaciones en realidad son para fortalecer nuestra fe y no para acomplejarnos? Y más que fortalecer. ¿Y si en realidad esas situaciones son para aumentar nuestra fe? El texto que vamos a leer hoy muestra uno de esos momentos en los que descubrimos que nuestra fe no es la que pensábamos. Marcos 9, versículo 14. Voy a leer en la versión de la palabra. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente reunida con ellos y que estaban discutiendo con los maestros de la ley. Al ver a Jesús, la gente se quedó sorprendida y corrieron todos a saludarlo. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿de qué estáis discutiendo con ellos? Uno de entre la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído por un espíritu mudo. Cuando menos se espera, se apodera de él y lo derriba al suelo, haciéndole arrojar espuma por la boca y rechinar los dientes hasta que se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo han conseguido. Jesús exclamó,
gente incrédula. ¿Hasta cuándo habré de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traedme al muchacho. Se lo llevaron y cuando el espíritu vio a Jesús, enseguida se puso a zarandear con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le contestó: desde niño. Muchas veces ese espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le contestó: ¿cómo si puedes? Para el que tiene fe, todo es posible. Entonces el padre del muchacho exclamó: yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Jesús, al ver que se aglomeraba la gente, increpó al espíritu impuro diciéndole: espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y que no vuelvas a entrar en él jamás. El espíritu, gritando y haciendo que el muchacho se retorciera con violencia, salió de él dejándolo como muerto, de manera que, en efecto, todos los presentes lo consideraban muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho quedó en pie. Más tarde, cuando los discípulos entraron en casa, preguntaron aparte a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les contestó: este es un género de demonio que nadie puede expulsar si no es por medio de la oración. Jesús se encuentra con sus discípulos discutiendo con los maestros de la ley, quienes probablemente estaban poniendo en duda el poder de los discípulos o poniendo en duda el poder de Jesús. Puede que estuviesen riéndose de ellos o dándoles instrucciones acerca de cómo debían hacer esto para poder sanar a este chico, o algo que hacían muy a menudo era intentar buscar cuál era el culpable de lo que estaba pasando. Muchas veces le echaban la culpa al pecado de los padres, ¿no? Y llega Jesús y pregunta: ¿de qué estáis discutiendo con ellos? Y aparece el padre en escena y le cuenta la condición de su hijo. Es un hombre desesperado que no puede más, que ha escuchado que los discípulos de Jesús están cerca, que a lo mejor Jesús está con ellos, y lleva a su hijo para que Jesús y sus discípulos les sane de algo que llevaba años viviendo, de una carga insoportable, de tener que ver cómo tu hijo sufre esa enfermedad, de tener que ver cómo tiene ese espíritu mudo o cómo ese espíritu le arroja al fuego o le arroja al agua. Este padre probablemente lo ha intentado todo, aunque no nos dice eso el texto, pero es lo que imagino, es lo que haría cualquier padre. Y es probable que el cansancio de su fe fuese considerable, que el cansancio de su esperanza y su agotamiento espiritual fuese grande. El corazón de la conversación llega cuando el padre le dice: si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le contestó, esto me encanta: ¿cómo si puedes? Para el que tiene fe todo es posible. Entonces el padre del muchacho exclamó: yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Siempre que menciono esta parte de la conversación, me siento con la obligación de aclarar algo. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice si crees o al que cree todo le es posible? ¿De qué está hablando Jesús? Si leemos el versículo de manera aislada y superficial, que es lo que hacemos a menudo con la Biblia, puede parecer que Jesús nos está diciendo que si tienes fe, entonces puedes conseguir lo que quieras. Pero si prestamos atención a las Escrituras y vemos las historias de fe de otros hombres y mujeres a lo largo de la Biblia, notaremos que estos hombres y mujeres de fe pasaron por situaciones en las que no ocurrieron las cosas como ellos pedían o querían. Y no fue por falta de fe. Es más, en otros pasajes bíblicos, a estas personas se les admira por su fe. Esta idea de que por tener fe voy a conseguir lo que quiero a través de Dios es muy peligrosa teológicamente. Porque si Jesús se está refiriendo a que Dios va a cumplir todo lo que tú y yo le pidamos con mucha fe, entonces ¿no sería Dios el que está poniendo su fe en nuestra voluntad? ¿No sería Dios el que está poniendo su confianza en nuestro criterio? Y en ese caso, ¿quién sería Dios? ¿Sería Él o seríamos nosotros? Entonces, ¿qué significa para el que tiene fe todo es posible? Lo que probablemente quieren decir estas palabras de Jesús es que cuando una persona tiene fe en Dios puede suceder cualquier cosa. Parece lo mismo, pero no lo es. Todo puede ocurrirle. Todo es posible. La persona
de fe en Dios no es la que consigue lo que quiere, es aquella que está abierta a que Dios actúe de maneras inimaginables. La fe abre los ojos para que descubramos que el rango de acción de Dios en nuestra vida es mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Que sí, es cierto, gloria a Dios, porque Él actúa a veces de manera épica y de manera sobrenatural. Pero también es cierto, y gloria a Dios, que el Señor muchas veces utiliza lo cotidiano y los momentos más dolorosos de nuestra vida para hacer su obra. Pablo dice en Efesios 3, dice, Jesús puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Por lo tanto, la fe es confiar en Jesús sin importar la situación, sin importar el precio y sin importar la consecuencia. Pero no siempre vivimos con este tipo de confianza en Dios, ¿verdad? Desgraciadamente. Y aparecen esos momentos que nos desnudan y nos hacen ver la realidad del límite de nuestra fe. Todos aquí vamos a enfrentarnos a momentos en los que nuestra fe va a ser puesta a prueba, en los que vamos a descubrir quiénes somos realmente. Es curioso que en este pasaje, en el relato de Marcos, cuando Jesús dice, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros?, no nos queda muy claro a quién se lo está diciendo. No sabemos si se lo está diciendo a los discípulos, que podría ser por la conversación que tiene luego. No sabemos si se lo está diciendo al Padre, que podría ser por la conversación que tiene con el Padre luego. O no sabemos si se lo está diciendo a los escribas y a los fariseos que están discutiendo con los discípulos, que tiene mucha lógica que también se lo dijese a ellos. Y el hecho de no saber a quién se lo dice me hace pensar que a lo mejor es que esa pregunta no es solamente para ellos, es que esa pregunta también es para nosotros, porque todos nosotros también lidiamos con esa incredulidad. Pero ¿y si dejamos de ver estas situaciones o nuestra falta de ánimo en estas situaciones como un obstáculo para que crezca nuestra fe y empezamos a ver estas situaciones como una oportunidad para que nuestra fe crezca? Y no estoy diciendo esto como una frase hecha o como un cliché para animaros, para poder ver el vaso medio lleno. No, ya que no sale lo que queremos, pues por lo menos saquemos algo de provecho y que nuestra fe crezca. No estoy hablando de eso, es que no es un plan B esto que estoy diciendo, es que ese es el plan A de la fe desde el principio. La fe ha sido puesta en nosotros y debe crecer. A veces pensamos en la fe como una inyección de Dios. Entonces, tú naces y el Señor te pone una inyección, te pone 5 mililitros de fe. Y tú, miligramos sería, ¿no? Y te pone eso y tú te lo inyectas y tú ya tienes toda esa fe para lo largo de tu vida y tú tienes que dosificarla como tú puedas y usarla y esa es la que te ha tocado. Entonces hay gente que con esos 5 miligramos o mililitros, mejor dicho, con esos mililitros, entonces ¿qué hará? Pues a lo mejor ve situaciones sobrenaturales, a lo mejor tiene revelaciones del Señor, a lo mejor adquiere muchísima sabiduría, pero hay otras personas, entre las que estamos nosotros, que el Señor ha decidido poner solo 2 mililitros de fe. Y entonces nos conformamos con que de vez en cuando tengamos ganas de leer la Biblia y con orar por aparcamiento una vez a la semana. Y esa es la fe que nosotros tenemos y la que nosotros distribuimos. Pero la fe no es una inyección, la fe no es algo que se posee de una vez y para siempre, no es algo estático. La fe es una semilla que ha sido puesta en nosotros y que tiene que crecer, que debe cultivarse, que puede llegar a ser más de lo que es en este momento. Hay una conversación que Jesús tiene con sus discípulos en las que los discípulos le dicen directamente, Señor, aumentanos la fe. Hay otro pasaje en Tesalonicenses que dice que Pablo da gracias porque la fe de la iglesia estaba creciendo. La fe está puesta en nosotros para ser ejercitada y para crecer. ¿Cómo podemos hacer para que estas situaciones, espejo, en las que nos examinamos y nos acomplejamos y nos frustramos y sentimos decepción con nosotros, se acaben convirtiendo en un amplificador de nuestra fe? No en un limitador, sino en un amplificador. Creo que la conversación del Padre con Jesús
nos da una pista. Siendo muy honestos con Jesús, orando con sinceridad. En esta conversación el Padre le dice sinceramente a Jesús: tengo fe, pero necesito más. Y esto puede ser catastrófico, puede parecer catastrófico, ¿no? Empezar una conversación con Jesús diciéndole, pues que me falta la fe, y que Jesús diga, bueno, pues como no tienes la fe, pues me voy al siguiente. Pero el Padre va con honestidad y le dice qué es lo que hay. Porque si lo piensas bien, no hay manera de poder alcanzar la esperanza que el Señor pone delante de nosotros si no reconocemos nuestra posición actual. Me explico. Os leo una frase. Es una cita del teólogo y artista Makoto Fujimora. Tiene un libro muy bonito que se llama Cultivando la Cultura y dice esto: la esperanza, en primer lugar, debe ser realista. Es decir, la esperanza solo puede ser esperanza si admite aquello que es más oscuro mientras se empeña por alcanzar la luz. La esperanza es la combinación de ambas cosas, de saber a dónde tienes que ir, pero también de reconocer la oscuridad en la que te encuentras. Dicho de otra manera, solo hay esperanza si reconozco mi problema, si me ubico, si reconozco, en este caso, los límites de mi fe. Y una vez soy consciente de eso, entonces puedo empezar a caminar. Os cuento una historia. Hace años estaba con un amigo y nos tocó ir a devolver unos instrumentos que habíamos alquilado para un evento. Así que nos fuimos a un pueblecito y devolvimos esto reventados. Veníamos de una conferencia, 3 días, agotados, con sueño. Llegamos allí, devolvemos los instrumentos, sudadísimos, cansados. Nos subimos en el coche para volver a la parroquia, pero ninguno de los móviles tenía batería y estábamos en un pueblo perdido de Valencia. No había ido nunca a ese pueblo. Y entonces le pregunto, tío, ¿tú sabes llegar a la parroquia? Y me dice, sí, pero desde aquí no. ¿Qué os parece? O sea, un genio. Un genio. Pero muchas veces nos parecemos a ese genio. Muchas veces nosotros tenemos ese comportamiento absurdo porque tenemos de nosotros la esperanza de la fe que nos gustaría tener, pero no reconocemos en dónde estamos. Y si no reconocemos en dónde estamos, ¿cuál es el paso que tengo que dar para ubicarme? ¿Cuál es el paso que debo dar para tomar esa dirección? La esperanza debe ser realista con su presente. Y si no reconozco la realidad, por muy incómoda que sea, de que nuestra fe tiene límites, nos convertiremos en burros persiguiendo una zanahoria con una imagen muy clara de lo que queremos alcanzar, pero sin saber cuál es el paso que tengo que dar. Yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Esta es la frase que deberíamos decir todos, con mucha confianza. Sobre todo sabiendo cuál es la respuesta de Dios cuando nosotros admitimos nuestras carencias y cuando admitimos nuestras debilidades. 2 Corintios 12:9, Pablo, en un momento de cansancio y de frustración, siente que el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Dios perfeccionándose en la debilidad de Pablo, en nuestra debilidad, en nuestra carencia, en el límite de nuestra fe. El poder de Dios glorificándose cuando nosotros nos acercamos al Señor y decimos, Señor, tengo fe, pero no es suficiente para el momento que tengo que enfrentar. Y parece que los discípulos se habían olvidado de esto.
En Marcos 6 dice que Jesús ya había enviado a sus discípulos. Jesús, en el relato de Marcos 6, podemos ver cómo Él los había enviado para sanar, para echar fuera demonios, y vuelven exitosamente de esa misión. Es decir, que ellos ya sabían hacer esto, pero parece que ahora no podían en este caso. Y luego le preguntan a Jesús, en petit comité, ¿por qué nosotros no podíamos? Y Él les dice, este es un género de demonio que nadie puede expulsar si no es por medio de la oración. Hay otra versión, la NVI, que dice a fuerza de oración. Jesús está relacionando la falta de fe de sus discípulos, que les había llamado incrédulos, con su falta de oración. Estaban actuando con sus propios medios. Es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros, que hemos convertido la fe en una especie de fuerza interior, de positivismo, de confianza en mí mismo. Pero Jesús les dice que debían haber orado, porque en realidad esta historia nunca se trató de lo que ellos eran capaces de hacer, ni de lo que nosotros somos capaces de hacer. Esto no va de nuestra fe y de nuestra fuerza, sino de depender de Dios. Y la oración es ese gesto, es esa acción que demuestra que queremos depender del Señor. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción? ¿No orar? ¿Depender de ti? ¿Conseguir las cosas por tus propios medios? ¿Cuándo entenderemos, y yo el primero, que la oración no se trata de conseguir cosas, sino de conocer a Dios? ¿Cuándo entenderemos eso? No se trata de conseguir cosas. El tipo de relación que tenemos con el Señor va más de conseguir o va más de conocer. Os hago una pregunta que me hago a veces. Es un poco dura, pero puede ayudarnos, ¿vale? Es una pregunta que me ayuda a evaluar si estoy con Jesús porque quiero conseguir cosas o porque quiero conocerle. Si pudieras obtener todo lo que deseas sin orar, ¿lo harías? Piensa en tus deseos más superficiales o tus deseos más profundos. Si pudieras conseguirlos sin orar, ¿lo harías? ¿Seguirías adelante? La oración nunca se trató de un método o de un amuleto, ni mucho menos de superstición. La oración es comunicarnos con Dios. Es más, toda esta historia que hemos leído va sobre comunicación. El pasaje anterior es el pasaje de la transfiguración. En ese pasaje, Jesús se muestra de una manera que sus discípulos no le habían visto y Jacobo, Juan y Pedro están viendo a Jesús glorificado. Y en ese momento escuchan la voz del cielo, del Padre, diciendo a su Hijo, este es mi Hijo amado, escuchadle. Cuando ellos bajan, lo que Jesús se encuentra es a un padre que no puede relacionarse con su hijo, porque su hijo está enfermo, porque la maldad de este mundo está acabando con él. Está mudo. Los abrazos no son los mismos con una persona rígida. No sabe qué hacer, siente que lo va a perder en cualquier momento. Y llega Jesús para restituir la relación de un hijo con su padre. Pero es que va más allá. Es que lo que vemos en los discípulos es a un grupo de hijos de Dios que han olvidado que tienen que comunicarse con su padre. Porque siempre se trató de una relación. Siempre se trató de acercarnos a Dios, eso sí, después de que Él hiciese el gesto maravilloso, grandioso, eterno, de acercarse a nosotros antes. Los discípulos en algún momento del exorcismo pensaron que lo mejor era, vamos a parar de orar. Eso es muy de culto pentecostal, también os digo, ¿eh? Eso ha pasado aquí también. Cuando veíamos que la cosa no iba bien, hemos dicho, mirad, chicos, hay que cenar, vamos a dejar de orar. Los discípulos dejaron de orar. Y me pregunto, ¿por qué dejaron de orar? ¿Cuál fue el camino mental que les llevó a decir, lo mejor es que dejemos de orar?
Y por lo tanto me pregunto, ¿por qué nosotros dejamos de orar? ¿Cuáles son nuestros cálculos que nos llevan a pensar que dejar de orar es la mejor opción? A lo mejor es la falta de respuesta, la monotonía, no creer que Dios pueda ocuparse de algo, no creer que Dios quiera ocuparse de ti. Dejar de orar porque no te sientes preparado para orar, o no te sientes lo suficientemente santo, o dejas de orar para reflexionar sobre la oración y teorizar, o son las ocupaciones, las distracciones, la culpa, el pecado. ¿Cuál es el motivo que especialmente a ti te afecta y hace que tú dejes de orar? Es muy importante que identifiquemos esto, porque no te afecta solamente a ti. Que tú dejes de orar no te afecta solamente a ti, nos afecta a todos. Dejarás de orar por tu familia, dejarás de orar por tus amigos, dejarás de orar por mí y no quiero que lo hagas. Nos convertiremos poco a poco en una iglesia que va de la responsabilidad de ser una comunidad de oración, que ora por aquellos que necesitan un milagro, por los que todavía no saben que incluso en medio del dolor que están viviendo se pueden encontrar con la esperanza de Jesús. No solamente te volverás menos espiritual, te volverás menos humano. Los cristianos hemos mezclado nuestra espiritualidad con la espiritualidad contemporánea. Y la espiritualidad de nuestra época es más bien, es un lugar en el que la fe es un objeto de consumo personal, que me va a hacer ser más, entre comillas, espiritual. Nos va a llevar a vivir por encima de nuestros problemas, en una nube, sin necesidad de nada ni de nadie. La espiritualidad de nuestra época quiere hacernos autosuficientes. Pero la espiritualidad cristiana debería ser todo lo contrario. La fe real en Jesús nos transforma en personas más dependientes de Dios y más pendientes de los demás. Eso es lo que hacen nosotros. No oramos para un día no depender de Dios y tener nuestra propia gasolina. Oramos para ser más dependientes de Dios y por lo tanto ser más pendientes de los demás. Hay una pregunta preciosa en este pasaje. El otro día charlaba con Eric sobre esto y nos llamaba mucho la atención que Jesús llega y ve todo el jaleo que hay alrededor y la gente discutiendo y ve la situación y llega el Padre, le cuenta la historia, aparece el Hijo, el Espíritu dentro del Hijo ve a Jesús, empieza a revolcarse y Jesús, sin prisa, tiene un gesto superhumano con este hombre. Le dice, ¿hace cuánto le pasa esto? Le pregunta, ¿hace cuánto? O sea, cuéntame, ¿qué es lo que estás pasando? Esta semana me gustaría dejaros con una tarea y es que reflexionemos sobre los límites de la fe de cada uno de nosotros. A veces pensamos mucho en las cosas que creemos, pero me gustaría que esta semana pensásemos en las cosas que no creemos, en esos límites que hay. ¿Hasta dónde llega tu fe? Os pongo algunos ejemplos. Algunos quizá confiáis en Jesús intelectualmente, pero os cuesta creer que Jesús pueda sanar a un enfermo. Y por eso, por ejemplo, casi nunca oráis por sanidad, ni siquiera por vosotros mismos. Algunos confiáis en las palabras de Jesús acerca del amor, pero no tenéis fe en lo que Jesús ha dicho acerca de amar a los enemigos. Otros creéis que Jesús vino y que murió por nosotros, pero os cuesta creer que Jesús resucitase. Otros creéis lo que Jesús dijo acerca de la humildad, pero no creéis lo que Jesús dijo acerca de la generosidad. Y si no eres creyente, quizás crees que Jesús fue una buena persona y fue un buen maestro y fue un gran personaje histórico, pero no crees que sea tu Salvador. ¿Y si nos acercamos delante del Señor y en vez de dejar que nuestra fe se quede en el punto en el que está, nos acercamos a Él y le decimos, Señor, yo tengo fe,
pero ayúdame a tener más. Ayúdame a tener más.